Identidades. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Identidades, el podcast de la Secretaría de Cultura, realizado, producido por el Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Vamos en nuestra 7ª temporada y un gusto tener en esta 7ª temporada que estamos inaugurando justo este mes a Maya Lorena Pérez Ruiz, que es todo un emblema, hija de Mapeco. Así que un gusto tenerte acá en nuestra 7ª temporada y en nuestro podcast Identidades. Muchas gracias, pues es un tema sustantivo. Que vayan en la 7ª edición es un gran logro, pero sí, me parece fundamental que estén haciendo este ejercicio. Muchas gracias por invitarme. No, pues al contrario, tenerte a ti como trayectoria acá en nuestro podcast implica como muchas de las cosas que tienen que hacerse desde la cultura, desde el arte, desde esta cuestión patrimonial. Sin embargo, el tema que nos invita hoy a platicar es esta imbricación de lo intelectual, formal, rígido, entre comillas, con la creación literaria, cultural, desde otro ámbito que no sea la investigación formal. Nos gustaría que nos comentes a todas las personas que nos escuchan, por dónde va tu investigación en un primer momento, y otra, que la gente pues también sepa que también tienes esta otra parte de creación literaria y de dónde viene primero en esta línea de investigación formal, tu línea formal, y por dónde puede la gente encontrar tus textos. Bueno, la primera cosa a decir es que yo por formación soy antropóloga. Eso me ha llevado desde pequeña a interesarme por estos otros mundos que son diferentes a la sociedad, pues relativamente que conocí, porque efectivamente, si bien soy, digamos que nacida en una ciudad, también nací en un barrio tradicional. Y entonces, pero este contacto con poblaciones indígenas, con poblaciones campesinas, etcétera, siempre ha formado parte de mi quehacer antropológico. Y yo creo que es muy importante para mí esta visión que tengo, porque me permite tener una visión plural, digamos, que del uso de algo que en mi caso me vincula a estos dos mundos, al académico y al literario, claro, que es el manejo de la palabra. Entonces yo soy antropóloga, trabajo toda mi vida, he trabajado con poblaciones indígenas y campesinas en cuestiones de identidad, en cuestiones de patrimonio cultural, pero la propia actividad de trabajar y vivir como antropóloga, muchas veces en lugares aislados, con poblaciones diferentes a mí, en condiciones a veces muy duras, etcétera, etcétera, hizo que mi quehacer como antropóloga tuviera también espacios de mucha soledad y de mucha reflexión, que me llevaron a mí a empezar a ejercitar en la escritura de todo aquello que no cabía en un informe académico. Y ahí un paréntesis, por ejemplo, esta cuestión antropológica de ciertas comunidades originarias, ¿se sitúan en alguna parte en particular de México, en algún municipio, o se abren a la cuestión internacional en esto que has investigado en cuestión antropológica? Bueno, digamos que yo como antropóloga estuve trabajando en Chiapas durante mucho tiempo, antes de que Chiapas se pusiera de moda. ¿Sí? Cuando Chiapas era una ciudad que tenía un café, un hotel, una cantina. Antes de que fuera San Cristóbal y ahora es San Cris. Exactamente. Estuve trabajando ahí con poblaciones campesinas, después estuve trabajando con mayas en Yucatán, y después estuve pues en el desierto en Sonora. Y esta fue, digamos, después en otras temáticas, pero básicamente lugares en donde he estado mucho tiempo ha sido en estos 3 lugares que estuve años, o sea, no haciendo un trabajo de campo de 15 días o un mes, sino de vivir en el lugar y de entrenarme en este diálogo con otras culturas, con otras personas. Y en esta cuestión también, perdón que te interrumpa, esta cuestión de soledad antropológica, ¿qué podría entender la gente que nos escucha por allá de pensar Sonora, desierto, la casa aislada en medio de la nada? ¿A qué se refiere una cuestión antropológica en cuestión de soledad? Bueno, por ejemplo, digamos que hacer trabajo de campo en Chiapas en un momento en que la discriminación, el racismo era muy fuerte, donde todavía los indígenas caminaban abajo de las banquetas
Por ejemplo, a nosotros como externos generaba una tensión muy fuerte, incluso de maltrato, como si nosotros fuéramos parte de los colonizadores, ¿no? Que éramos blancos, Claro. que éramos académicos, etc. Con los mayas, que es un pueblo amoroso, con una civilización increíble, si bien los mayas son de las culturas de las personas más simpáticas que conozco, finalmente, aunque nos recibieron y nos querían, incluso nos protegían, no podíamos dejar también de que nos consideraran otros. Nos decían los mexicanos, porque en esa época los mayas no se consideraban mexicanos, éramos los mexicanos cuando no los guachos. ¿Quiénes eran los guachos? Los soldados que habían llegado a invadirlos, ¿no? Los soldados federales. Sí. Y entonces, por más que nos quisieran, finalmente estás hablando con personas con las que tú no eres de ahí. Y aunque te quieran, te hacen sentir en un momento dado, pues que te respetan, que te quieres, pero eres los locos. Hasta cierta distancia. Hasta cierta distancia e incluso con cariño, porque por ejemplo nosotros llegamos a hacer estudios de milpa, de agricultura tradicional, y saliendo de una asamblea en que habíamos decidido poner campos experimentales, oímos que, perdón por las malas palabras, pero dijo un campesino, ay, estos chapingueros puras pendejadas hacen, ¿no? Porque estábamos aprendiendo de los campesinos. Entonces, finalmente esto va marcando, sabes que convives, sabes que te quieren, pero no puedes integrarte. Y yo creo que una cosa que padecemos los antropólogos es que pretendemos ser como ellos. Y no es cierto. Finalmente hay barreras identitarias, culturales, asimétricas, y eso hace que, si bien es muy intensa la vida de trabajo de campo, muy amorosa incluso con la gente con la que te entiendes, hay espacios que tú no puedes compartir con ellos, y que ellos no comparten contigo. Y si vives ahí, entonces también se abren espacios de soledad, en donde reflexionas sobre ti mismo, sobre el otro, sobre qué estás haciendo ahí, por qué estás ahí. Y esto fue lo que de repente me empezó a mí a llevar a escribir otras cosas que no cabían en un informe académico. La academia te exige objetividad, profundidad, comprobar lo que dices, y lo que se vive son otras dimensiones. Y ahí fue donde la escritura literaria a mí me tomó por asalto. Me llevó a escribir primero cartas, diarios, anotaciones, sentimientos, hasta que la propia dinámica me llevó a otra etapa de la construcción literaria. Claro, porque la academia te lleva a la disciplina estricta, entre comillas, de lo que es, pues, lo que te pide la academia, ¿no? El deber ser. Pero en esta cuestión de creación, desde quién soy y dónde me ubico, empieza la cuestión literaria. En ese sentido, ¿desde dónde partiste tú y qué fue como tu inspiración entonces ya para combinar esto que cabía en un mundo, pero también tenía posibilidad en este otro? Bueno, o sea, muchas experiencias de tratar, bueno, ahí tengo que remontarme necesariamente a mi vida personal, porque no puedo decir que hay una receta para ver cómo conjuntar estos dos tipos de escritura. Claro. Identitariamente yo tengo una dualidad y siempre la tuve, entre la ciencia y el arte, porque tengo una madre médico y un padre pintor. Claro. Y para mí la palabra, el ejercicio de la palabra, fue lo que me ayudó a juntar estos dos mundos, a encontrar lo que la palabra me permitía desarrollar entre el mundo académico y el mundo artístico. Y la palabra fue el puente que me permitió romper esa decisión. Si bien reconozco, y es muy importante señalar los puntos en común que pueden tener la escritura académica con la artística, pero que también las diferencias y las similitudes y las dificultades del tránsito de una y otra. Entonces, en mi caso, la palabra me permitió unir estos dos mundos, como la posibilidad de encontrar los vínculos. Si bien hay que reconocer que cada una tiene sus reglas y sus maneras. Entonces, y un público también al que va dirigido, ¿no? O sea, más allá que tengan un puente en común de la palabra, son dos públicos total y diametralmente distintos, ¿no? Si tú me preguntaras cuáles son las diferencias, yo te diría que la academia me pone a funcionar esta parte racional, objetiva, serena, y que la literatura me permite liberar la palabra. Esta cuestión de creatividad.
Es esto lo que recién decías de tu padre y tu madre, ¿no? Como lo racional, formal y la creatividad, ¿no? Así es. Entonces es darle libertad a la palabra, pero darte a ti mismo la libertad de construir otras cosas a través de la palabra. Liberas la palabra y entonces puedes jugar con ella para construir lenguajes, para construir mundos, para construir metáforas, para construir imágenes que liberan tu imaginación al tiempo que liberas la palabra. Uh-huh. Claro, son disciplinas que requieren, digamos, las dos requieren oficio, claro, requieren trabajo, requieren, no esperas a que te llegue la magia del cielo, la iluminación, pero definitivamente la escritura literaria te permite la exploración. Uh-huh. y te permite liberar la emocionalidad. Uh-huh. Y generar emocionalidad. Entonces liberas la palabra para crear imágenes capaces de hacer sentir, uh-huh, de hacer construcciones de fantasía que terminan siendo, bueno, que son ficcionales, pero terminan siendo universales. Ahora, en ese sentido, si bien son ficcionales, ¿terminan siendo más cercanas que lo formal y riguroso de la academia? Yo creo que son diferentes porque cuando haces literatura estás también, o sea, estás viendo, estás observando sobre la realidad. Pero cuando escribes literatura puedes construir personajes que sintetizan lo que la academia ve en una comunidad o en dos comunidades o tres comunidades, claro, lo sintetizas en un personaje. Y entonces la literatura te permite condensar emociones, condensar miradas, condensar conocimientos, y en ese sentido no puedes escindir porque la academia, el mundo, que conoces como antropólogo, te permite después hacer construcciones más universales tal vez porque estás hablando de personajes que se convierten en universales a partir de la condensación social de problemáticas y de situaciones que tú ves como antropólogo. Claro. Sí. No quiero que se nos termine el tiempo porque ya es un parpadeo esto. Sin embargo, comentarle a las personas que nos escuchan que tenemos un círculo de lectura que se llama Lecturas en el Ágora y que una de las propuestas a futuro, no digo que mañana porque mañana es muy inmediato, pero es que Maya nos comparta pues parte de la literatura, no desde la academia, sino desde la literatura también para las investigadoras e investigadores que tengan la intención, la posibilidad de que existe un desdoblamiento más allá de la propia rigurosidad de la academia, que de por sí ahorita es muy compleja y existe más rigurosidad, que sepan que tenemos un círculo de lectura que se llama Lecturas en el Ágora y que la primicia principal de este círculo es leer a mujeres. Entonces nos interesaría mucho, pero insisto, no quiero que se termine el podcast sin que nos digas dónde pueden leer estas dos bipolaridades en las que se incide tu cerebro, y que nos diga dónde se lee la academia y dónde se lee lo literario, que la gente se pueda acercar. Bueno, yo tengo una página que se llama mayalorena.com y yo ahí sinteticé mis dos vías. Entonces ahí pueden encontrar todos mis artículos académicos, mis libros, pero tiene una sección que se llama narrativa, crónica, donde yo ahí he subido mis primeras crónicas que eran no exactamente académicas, que eran el límite. Y la otra, y donde también estoy subiendo lo que ya me han publicado, que es mi libro de cuentos que se llama Vientos Desnudos, que es una colección de cuentos que les recomiendo. Obviamente. Y también una novela que se llama La Conjura del Tiempo. Entonces, si bien las pueden buscar en una librería, porque es muy difícil porque son ediciones cortas, ahí están de acceso libre y pueden encontrar las dos cosas, las partes académicas y las partes de narrativa. Y con gusto yo puedo participar con ustedes en su seminario, su círculo de lectura, aportando lo que yo pueda desde mi experiencia. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias que estés con nosotros en esta 7ª temporada y pues agradecerte sobre todo a las académicas, académicos que nos escuchan, a estas investigadoras e investigadores que de pronto nos autoexigimos desde la rigurosidad que debe ser la academia. También saber que el cerebro tiene un desdoblamiento de creatividad desde otro punto de vista y que es muy válido. O sea, no está cerrada a estas posibilidades. ¿Algo más que desees agregar? No, pues agradecerte a ti y agradecerle a quienes nos están escuchando porque este diálogo debe de continuar.
Además me parece fundamental que sea entre mujeres. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos encontramos la próxima edición. Muchas gracias. Michoacán es mejor.